Hola compañeros, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a trabajar un concepto bastante interesante llamado los agregados, pero también vamos a aprender cómo llevar elementos desde Illustrator al After Effects y por qué no darle algunos efectos. ¿Qué son los agregados? Básicamente los agregados son como una especie de efectos que se encuentran en casi todos los elementos creados en el After Effects, es decir, Illustrator, ¿cómo les parece? Definitivamente. Tarado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder empezar este contexto, lo que voy a hacer es seleccionar una forma básica. Voy a empezar por una elipse. Miren acá, bueno, no selecciono una elipse, ahí disculpan. Vamos a seleccionar una elipse. Ahora sí, elipse. Vamos a crear la elipse. Miren acá. Vamos a centrarla con el comando control alt inicio. Y como siempre, pues vamos a encontrar las opciones de transformar, el contenido de elipse, pero por acá vamos a encontrar el agregar. Vamos a dar clic y podemos observar que aquí nos van a salir varios elementos que podemos utilizar en los agregados, como relleno, relleno de degradado, bueno, y todas estas opciones gráficas. Voy a empezar no con las de arriba porque voy a ser sincero, estas de arriba no sirven mucho, lo único que hacen es agregar otro elemento, o sea, otro trazado. Por ejemplo, si le doy rectángulo aquí, tiquiti, me creo un trazado de rectángulo interno. Mire que es bastante sencillo, voy a ser sincero, a mí me parece una pendejada, pero a muchas personas les puede gustar y como siempre les pueden animar. Miren que él crea dentro de esa forma otra internamente y puedo seguir dándole, por ejemplo, otra elipse. Miren acá, creo otra elipse con las mismas características. Miren que aquí voy a desplegar el que dice trazado elíptico porque fue el que se creó y podemos obviamente ampliarlo. Miren acá y me crea varios elementos. Pueden ser animados por su pollo. Por su pollo. Usted puede animarlos si así lo desea. Miren entonces que dentro de un solo objeto podemos crear una animación. Mire que es bastante simple. Recuerden, ahora, si quieren eliminar uno de estos elementos que acabamos de agregar, ya sea ese trazado de rectángulo, simplemente lo seleccionan, lo suprimen. Si quieren seleccionar ese trazado elíptico, lo seleccionan y lo suprimen. Y quedamos entonces con nuestro trazado elíptico original. Recuerden, simplemente agregar y seleccionan uno de estos elementos. Ahora, ¿qué pasa con relleno y trazo? Voy a empezar más con trazo, que me parece más interesante. Voy a darle aquí a agregar y le voy a dar trazo. Listo. Uno dice, no pasó nada. Ahora voy a desplegar ese trazo desde las opciones de capa. Podemos observar que ese trazo está obviamente en un color blanco. Voy a cambiar el color, lo voy a poner, no sé, un violeta, puede ser, le voy a dar a aceptar. Y lo que voy a hacer es ampliarlo. Miren, me crea dos trazados. Tenemos ese trazo y este trazo violeta, que quiere decir que ya la figura tiene dos trazados y tiene las mismas opciones que vimos la clase pasada. Por ejemplo, los guiones. Aquí le voy a agregar guiones y se crean los guiones. Podemos observar entonces que ya nuestra figura tiene no solo un trazado, sino dos trazados y podemos seguir agregando más y más. Pero ¿qué es lo bonito de eso? Puedo agregar también un trazo de degradado o un relleno de degradado. Ahora, el relleno de degradado por el momento, miren que no se va a ver, pues no se va a ver mucho que digamos. ¿Por qué razón no se ve? Pues porque ya tiene un relleno original. Si yo quito este relleno rojo, mírenlo acá, lo estoy quitando desde la opacidad, podemos observar que se puede ver ese relleno de degradado. Nuevamente, tocamos donde dice relleno, aquí donde dice opacidad, miren acá, lo quitamos y por qué no, animámoslo si así lo deseamos. Miren acá, estoy quitando la opacidad del relleno inicial. Se fue y miren que acá vamos a encontrar pues obviamente ya las opciones de ese degradado. Miren que acá también le puedo dar clic para editar degradado, me sale esta barrita. Si quiero agregar más colores, lo único que hago es que me voy con el puntero hasta esta línea de punto de degradado o de punto de detención, tiquiti, le creo uno, selecciono un color y ¡pim! Ahí está. Y obviamente podemos, ¿por qué no?, jugar con la posición de esos degradados y no se nos olvide la norma. Si tiene relojito, se anima. No se nos puede olvidar esa norma, que yo creo que es una norma importante. Miremos entonces que empezamos con una animación sencilla. Ahora, como hemos podido observar, cualquier figura lo puede aplicar. Nosotros podemos agregarle o darle agregados a cualquier figura básica. Ahora voy a borrar esto, voy a crear otra figura, en este caso un rectángulo redondeado. Ahí está, lo centramos, control alt inicio, ahí está. Vamos a darle agregar, miren entonces que tenemos relleno degradado, trazo degradado, nuevamente el trazo degradado es igual, le damos un clic y podemos observar que miren que acá se ve como la lineecita. Voy a dar clic fuera para que vean, miren, se ve la lineecita de degradado. Yo puedo ampliar
ese trazo de degradado, miren que acá se me monta en la capa, y puedo, ¿por qué no?, empezar a jugar con la anchura de ese trazo, miren, y ¿por qué no?, la edición de esos colores de degradado, diferentes colores, diferentes estructuras, ya cada quien pues obviamente lo va haciendo, es muy fácil, dan un clic, él crea este de tensión de degradado, este punto de degradado, seleccionan el color que deseamos y listo. Si quieren eliminar un color, muy fácil, lo seleccionan y lo tiran hacia abajo y listo. Y vemos que tiene un degradado que incluso obviamente puede cambiar ese punto de inicio o punto final. O podéis observar, también lo podemos hacer manualmente. Si quiero hacer una animación de eso, lo único que hago es selecciono punto final, muevo la guía de tiempo y muevo mi punto para poder hacer una animación. ¡Ay, qué lindo! Vea qué belleza. ¡Es hermosa! Ahora, ¿para qué sirven los otros elementos de degradado? Y aquí es donde viene un punto supremamente importante. Voy a borrar esta figura. Voy a crear otro elemento, en este caso me devuelvo a la elipse. Recuerden que la idea es que se haga con figuras del After Effects, perdón, vea pues. Y lo que vamos a hacer es darle agregar y voy a empezar con estos efectos. Voy a empezar, por ejemplo, miren acá lo que voy a hacer con zigzag. Al aplicar zigzag podemos observar que se me aplica zigzag aquí y la figura se zigzaguea. Si despliego vamos a encontrar varios relojitos como tamaño, miren ahí, número de crestas o segmentos y por último el tipo de borde, si lo queremos un borde fuerte como vemos ahí o un borde suave. Se puede animar, claro, desde que tenga relojito. Miren lo que voy a hacer, simplemente activo tamaño, muevo la guía de tiempo y muevo el tamaño. Podéis observar entonces que él automáticamente crea una animación. Cabe recordar que mientras más puntos tenga, más pesada va a quedar la animación porque lo que está haciendo es una transformación. Si queremos eliminar el zigzag, no nos gustó, lo seleccionamos, lo suprimimos. Mire que es bastante simple. Ahora nuevamente agregar, voy a irme a trazados ondulados, no transformación de ondulación, sino a trazados ondulados. Y él ya viene prácticamente animado. Cuando yo aplico trazados ondulados, al dar play, podemos observar que hay una ondulación constante en la figura. Mire que es bastante sencillo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Trazados ondulados, lo despliego y podemos ampliar el detalle. Miren acá el tamaño, los puntos y él va a generar una animación sobre los objetos. Mire que es bastante simple aplicar los agregados. Ahora, si no me gustó, lo selecciono y lo suprimo. Vamos a otro de los agregados que tenemos acá, el de torsión. Lo que hace es, como su nombre dice, torcer la figura. Voy a desplegar torsión, nada más vamos a encontrar dos estructuras, ángulo y centro. Miren entonces que yo puedo coger mi figura y cambiarle del ángulo. Pero ojo, ¿de qué depende ese ángulo? Del centro de la figura. Si yo ubico con la herramienta panorámica trasera ese ángulo, ese punto de torsión de la figura, él me va a torcer desde ese punto. Miren ahí. Miren que es bastante sencillo. También puedo jugar con el centro y la torsión del entorno. Miren, cambiando solamente nuestro ángulo y nuestra posición de centro. Miren ahí. Listo. Entonces simplemente yo puedo coger una figura que empiece, no sé, miren por ejemplo acá, con un vórtice, no sé cómo se llame eso, ¿cierto? Activo ángulo, muevo la línea de tiempo, muevo el elemento y él automáticamente se transforma en el óvalo que teníamos ahora. Al darle play vemos ahí. Miren entonces que es bastante simple. Ahora, también tenemos otros elementos bastante simples. Voy a borrar torsión. Recuerden que esto se puede ir mezclando. Usted puede agregar, por ejemplo, un zigzag y una torsión. Este me gusta mucho, el de recortar trazados. Ahora, tenía torsión, lo voy a suprimir. Y miren lo que voy a hacer acá, recortar trazados. En este caso quiero que miremos la figura. La figura en este caso tiene un fondo y una línea. Voy a agregar recortar trazados, que es uno de los que más me gusta. Ahí está. Vamos a desplegarlo y podemos observar que tiene inicio y fin. Miren lo que voy a hacer. En inicio lo puedo empezar de la siguiente manera. Empiezo, activo inicio, que no empiece en 0 sino en 100. Muevo la guía de tiempo y lo bajo a 0. Como podemos observar, hay una figura que se va creando, ¿cierto? Él recorta ese trazado, pero como ese trazado está obviamente con un fondo, entonces obviamente lo hace. A mí personalmente me gusta más esta animación cuando no tiene fondo. Me explico. Voy a borrar esta figura, digamos que necesito nuevamente este rectángulo, por ejemplo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a centrar, o para tener en cuenta, el relleno, le voy a dar clic a la palabra relleno, aquí donde dice opciones de relleno,
vamos a darle clic aquí a transparente donde dice ninguno y le quitamos el fondo y le damos a aceptar. Listo. Ahora voy a seleccionar agregar y le voy a dar acá donde dice recortar trazados. Damos clic ahí, vamos a desplegar recortar trazados. Inicio, no se nos olvide, lo podemos dejar en 0 si así lo deseamos, pero yo lo voy a empezar en 100. Y el final, miren acá, lo muevo a 0. Como podemos observar, se me forma un rectángulo. Miren este trucazo que vamos a ver a continuación. Miren lo que voy a hacer. Ya tengo esta animación hecha, ¿sí o no? Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Selecciono la capa, la duplico con el comando Control D y la corro un poquitico. Y le voy a cambiar el color a ese trazo. Miren acá, aceptar. Vuelvo y lo hago, Control D, duplico esa capa, la corro, miren que aquí le estoy corriendo, no la recorto, la corro y le cambio de color. Y lo puedo hacer múltiples veces. Miren acá, selecciono la capa, la duplico, la corro y podemos cambiarle nuevamente de color. Al hacer esto, ¿qué pasa? Al dar play, miren lo que sucede. Los colores empiezan a entremezclarse. ¡Qué trucazo!, ¿no? ¡Qué bonito! Mire que es bastante bonito, bastante simple y bastante interesante. ¿Se pueden aplicar estos efectos en tipografías? Por su pollo, claro que sí. ¿Cómo se aplican? Presten atención. Vamos a crear nuestro texto. Voy a crear un texto. Ahí está. Miren ahí. Creamos un texto. Recuerden que los textos tienen las mismas características. Simplemente damos un clic con la herramienta de texto, un solo clic y podemos copiarlo. Luego, pues simplemente lo ampliamos con la herramienta de selección. Miren, ahí está. Si lo quieren centrarlo, podemos centrar. Control al inicio. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Ese texto sigue siendo un texto. Yo quiero convertirlo en gráfico para que me puedan dar los agregados. Miren que aquí no me salen los agregados, me sale animar, que esto es otro concepto que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a convertir ese texto. ¿Cómo lo convierto? Clic derecho, vamos a darle donde dice crear y le voy a dar donde dice crear formas a partir de texto. Se nos crean dos capas. Capa contornos de texto y la de texto. ¿Cuál borramos? Pues la de texto, la rojita, la que no necesitamos. ¿Por qué? Porque ya esto se convierte en un gráfico y yo necesito el gráfico. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues muy simple, nuevamente seleccionamos el texto. El relleno, miren acá, le voy a poner ninguno, aceptar. Si no nos sale, miren acá el grosor de trazo, miren que aquí me sale un grosor de trazo, le voy a agregar solamente el trazo. Ahí está. Esto ya deja de ser un texto, una tipografía y se convierte en un gráfico. Y le voy a dar agregar, recortar trazados. Miren ahí me aparece. Si les aparece en todas, no se los recomiendo. Le vamos a dar control Z. Miren que aquí me toca darle control Z porque él aparece en la T, en la E, en la X. Y esto es un chicharrón impresionante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar clic fuera. Seleccionamos texto en contornos. Agregar. Recortar trazados. Mire que solamente me salió uno. Ahí está efectivo. Y ahora sí, inicio. Que empiece, digamos, en 0%. Y fin, que llegue a un 100%. Ahí está. Vemos entonces que se nos va formando la tipografía. ¿Y por qué no? Podemos hacer el mismo contenido que hicimos ahora. Miren ahí. Seleccionamos, control D duplicamos, corremos, cambiamos el color. También si quieren cambiar el grosor lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y podemos observar que los dos colores se van entremezclando. O sea, uno va como detrás del otro. Mire que es bastante simple aplicarlo con tipografías. No se nos olvide también entonces que ya tenemos el texto y que obviamente podemos ese texto aplicar los demás agregados, como por ejemplo trazo ondulado. Miren cómo se va volviendo, es complicado, pero podemos ir organizándolo y bajándole el tamaño a eso, pues que se vea como tembloroso, pero no muy hediondo tampoco. Ahí está, miren cómo se ve interesante. Y por qué no hacer una animación diferente de texto. Cabe recordar que este texto ya no se puede volver a modificar como texto porque ya dejó de ser un texto. Pero podemos seguir aplicando un sinnúmero de cuestiones. Vamos a devolvernos, voy a borrar este texto en contornos. Vamos a seleccionar la herramienta elipse, miren acá nuevamente elipse. Vamos a crear ese elipse, le podemos dar relleno otra vez, nuevamente ese si lo desean, un grosor de trazo, bueno, todo el cuento, vamos a centrar. Y por acá vamos a encontrar uno que se llama esquinas redondeadas. Para la elipse no nos va a servir. Es que eso sí es uno ser muy bruto en esta vida y disculpan. Entonces, ¿por qué no nos va a servir para la elipse? Porque la idea es redondear contornos.
Para ser sincero, no es que sea la más brutal de las herramientas, es medio soncita la herramienta, pero ¿qué más se le hace? Simplemente seleccionamos esquinas redondeadas y lo que hace es, pues lo que promete, redondear las esquinas y podemos darle un radio. Si así deseamos animarlo, pues lo podemos hacer. Entonces cualquier figura que sea puntiaguda, que tenga las esquinas de vértices fuertes, entonces simplemente lo cambiamos. Ahí está. Voy a borrar estas esquinas redondeadas, lo suprimo, pero suprimiendo solamente esquinas redondeadas, no trazado el rectángulo, miren acá. Seleccionamos y por acá hay uno muy interesante llamado repetidor. ¿Qué es el repetidor? Pues como su nombre dice, repite la figura. Podríamos decir que es uno de los objetos que más forma tiene. El repetidor tiene un número de copias. Yo puedo ponerle muchas más copias. Miren que aquí me salen 3 copias de la misma figura. Puedo desplazarlas. Miren acá, hacer un movimiento de desplazamiento. Miren que él se mueve y va a animarlo. Pero por acá, si yo despliego transformar repetidor, mírenlo aquí. Vamos a dar clic. Nos van a salir todas estas opciones. Como 1, punto de anclaje, que sería este punto de ancla. 2, la posición. Miren acá, de las repeticiones. La escala de las repeticiones, mire que se vuelven más pequeñas o más grandes, usted decide la escala, aquí voy a cambiar la posición, miren aquí, la rotación de cada una de esas estructuras, miren aquí, miren que él va rotando, y todo puede ser animado, miren. Y si lo quiero con opacidad o sin opacidad, ¿se puede aplicar para textos? Claro que sí, no se nos olvide, miren acá, recuerden, creamos el texto. Ahí está, la palabra texto. Recuerden darle los elementos gráficos que deseen. Cuando crean el texto, recuerden que lo pueden hacer desde la ventana carácter. Se pueden ir para ventana, vamos a buscar carácter, mírenla acá. O control 6, que sería su comando rápido, y poder cambiar los colores desde este punto. O cuando ustedes creen, pues le den clic derecho, crear formas a partir de texto, miren acá, formas a partir de texto. Ahora le pueden dar, pues, ¿por qué no? Un trazado, un relleno, lo que ustedes deseen. O sea, no hay, digamos, complicación en ese aspecto. Recuerden borrar la capa de texto que no necesitamos. Y si vamos a aplicar, entonces, recuerden, si vamos a aplicar acá, aquí voy a dar un poquito más de tamaño para que se pueda más o menos ver. Ahí está. Le voy a ampliar un poquito, le voy a ampliar un poquito el trazo, el trazo, ahí está, lo voy a dejar por acá, y miren lo que voy a hacer, simplemente despliego, agregar, le voy a dar donde dice repetidor, mire que él repite la palabra texto, por acá se ve más o menos, voy a desplegar ese repetidor, le puedo dar el número de copias, el desplazamiento, recuerden que el desplazamiento es la posición desde su eje central, desde su punto central, o sea, este es el centro. Miren lo que voy a hacer, despliego transformar repetidor y podemos obviamente jugar con la posición. Aquí puedo poner la posición, miren dónde la voy a poner. Si ya van entendiendo más o menos cómo juega, y podemos hacer, ¿por qué no?, una animación solamente de posición. Miren, empiece acá y que la posición cambie y suba. Mira entonces que tenemos una animación sencilla, una pendejada, yo sé que sí, pero que gráficamente tiene sus chistes. Pero también podemos darle una pequeña rotación a ese texto. Recuerden que esa rotación depende del eje. Como el eje mío está acá, pues va a rotar desde ahí. Y por qué no hacerle una pequeña opacidad inicial o final, miren que ahí dice, y poder obviamente animar todo este tipo de contenidos. Miren entonces que estas estructuras de agregado son bastante interesantes. Voy a borrar el repetidor, la imagen vuelve a su estado original. Tenemos también por acá uno que dice inflar, desinflar, inflar. Lo que hace es literalmente infla la figura, miren acá, con un nivel, la expande o la contrae. Lo pueden utilizar tanto para elementos de texto como para formas básicas. También tenemos acá la herramienta de desplazar trazado, que lo que hace es ampliar ese trazo. Miren aquí, amplía el nivel de ese trazo, un nivel bastante amplio. Y obviamente miren que está su estructura original y lo puedes ampliar. Y por qué no, obviamente, jugar con ese límite de ángulo, jugar acá con el número de copias, jugar con el intervalo. Bueno, miren todos los elementos que podemos utilizar en un solo entorno. Entonces en este caso, miren acá yo puedo simplemente empezarla en cero la animación, que empieza en su estado original, miren ahí, muevo la línea de tiempo y como le di 12 copias, pues simplemente muevo
grande. Y podemos observar que el texto obviamente me genera una animación bastante explosiva. Es jugar con los elementos. Ahora, como pudimos observar, lo hicimos con formas básicas dentro de After Effects y con textos convertidos en After Effects. Pero ¿qué pasa si tenemos un elemento gráfico en Illustrator? Miren lo que vamos a hacer. Voy a borrar todo y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme para el bien ponderado Illustrator. Y en Illustrator ya previamente tenía diseñado este gatico. Miren acá. Entonces en Illustrator tenía previamente diseñado este gatico. Vemos que es una figura vectorial totalmente. Y lo que voy a hacer acá, mire que esto no son líneas, estos son todos rellenos, ya dejan de ser líneas. Le voy simplemente selecciono el objeto y le voy a dar donde dice trazado, contornear, trazados a todas esas líneas para que me contornee. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como podemos observar, tenemos este gatico y lo vamos a guardar. Entonces, le vamos a dar archivo, le voy a guardar como gatico, ¿cierto? Lo vamos a guardar en el ordenador, en donde usted quiera. Mi recomendación en el ordenador, aquí en el escritorio lo va a llamar gatico. Yo ya lo tenía previamente guardado, pero les muestro el proceso, lo doy guardar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo guardo como cualquier objeto de Illustrator. Ahora, lo que sigue es bastante simple. Me voy para el bien ponderado After Effects. Aquí está el After Effects. Y para llevar ese objeto lo que voy a hacer es lo siguiente. Puedo hacerlo de varias maneras. Primera manera, archivo, importar, archivo. Sería la primera. Segunda manera, el comando Control I. O tercera manera, vamos a darle clic acá en este espacio, que es como una especie de biblioteca. Doble clic. Ahí nos va a salir la estructura. Vamos a buscar el elemento de Illustrator. Mire que él todavía tiene el logo de Illustrator. Ahí está, lo seleccionamos, lo importamos. Y él me va a decir, bueno, mi amor, ¿cómo quiere que lo importe? ¿Cómo quiere que lo lleve? ¿Como material de archivo o como composición? El material de archivo quiere decir, va a fusionar todas esas capas y me los va a llevar a ese entorno. Como composición, pues él abre un documento nuevo. En este caso, voy a seleccionar material de archivo. Ahí está. Capas fusionadas y le doy aceptar. Ahora, ya me cargó el gatico, mírenlo acá. Lo arrastro y le doy el tamaño que yo desee. Miren, ahí está. Pero resulta, acontece que esto es un gráfico de Illustrator y yo quiero que pueda darle agregados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente, miren que acá no me va a salir agregado. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Clic derecho sobre el archivo de Illustrator. Selecciono acá donde dice crear y le doy crear formas a partir de capa vectorial. Él me va a crear dos capas, gatito contornos y gatito IA. Voy a borrar la que dice gatito IA. La suprimo. Ahora, como podemos observar, ya él coge todo ese contenido y me lo mete en grupos, todos sus trazados, pero miren que me sale agregar. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué no jugar con animación? Entonces, miren lo que voy a hacer acá. En este caso inicial, lo que voy a hacer es voy a empezar por recortar trazados. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Antes de recortar trazados, voy a darle un trazo al gatito. Miren, aquí le voy a agregar un trazado porque no tiene trazados. Y yo le voy acá y mire que no me agrega. Entonces le voy a agregar trazo. Al agregar trazado, él ya me crea un trazo de color que yo desee. Miren ahí, lo podemos ampliar. Y le voy a quitar el relleno. ¿Y cómo le quito el relleno? Pues muy fácil. Simplemente selecciono el objeto y desde acá le voy a dar, miren aquí, selecciono, ninguno, transparente. Listo. Ya van a ver por qué. Entonces voy a disminuir. Ahí está. Vemos entonces que tenemos solamente los trazados del gatito. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irme a agregar, selecciono, recortar trazados y la animación que voy a hacer, miren acá, la voy a hacer desde inicio 100%, que me dure un segundo y que la lleve a 100%. Ahí está. Perdón, que empiece en 100% y termine en 0%. Ahí está. Miremos entonces que nos dio la primera animación, pero yo quiero que ahora el fondo se pueda ver. Ahora, muy fácil, lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a agregar un nuevo fondo, le voy a dar aquí donde dice relleno, entonces voy a agregar un relleno nuevo, en este caso le voy a dar un relleno del color que yo desee, en este caso puede ser azul, el que nos guste, ahí está, y ese relleno obviamente lo voy a poner debajo del trazo para que me quede más interesante, nuevamente clic fuera, qué pena, y voy a coger el relleno y lo voy a poner debajo del trazo para que se pueda ver. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues simple, mira, opacidad la llevo a 0, ¿cierto? Para que no se vea. Entonces lo voy a seleccionar aquí, miren que la animación inicial se ve como toda extraña, ¿cierto? Entonces la opacidad de ese relleno, lo primero que voy a hacer es seleccionar ese relleno
y lo voy a llevar a 0, ¿cierto? Mire que ahí está, selecciono el color, el relleno, perdón, aceptar, la opacidad lo voy a llevar a 0, ahí está. Luego, ¿qué hago? Activo, muevo la guía y muevo el relleno. Entonces, lo primero que se nos va a armar es el gatico, los trazados del gatico, y luego el relleno. Mire entonces que es una animación bastante sencilla y lo podemos hacer con no solamente este objeto, lo podemos hacer con muchos otros objetos. Podemos crear lo que queramos dentro del Illustrator, llevarlo a After Effects y animarlo y darle estos agregados. Cabe recordar que lo podemos hacer con tipografía, lo podemos hacer con lo que nosotros deseemos y jugar así con estas estructuras, estas estructuras básicas. Compañeros, les doy las gracias por haber asistido a este video tutorial, espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima, donde ampliaremos un poquito más estos efectos de agregados que podemos ver en el Illustrator. No se les olvide suscribirse, darle like, comentar, aunque sean insultos, pues comenten, sería muy rico que me apoyaran para que este canal siguiera creciendo. Bueno, compañeros, no siendo más, les deseo muy feliz día y nos vemos.